Tiene la palabra la diputada Giselle Mamut. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, mencionar que me parece muy importante que estemos aprobando esta declaración en este momento como cuerpo. Creo que todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad múltiple, en primer lugar, de defender la educación, en segundo lugar, de defender nuestra provincia. Y la verdad es que asistir a este inicio del ciclo lectivo que está pronto por comenzar en la Argentina y ver que lejos de estar encontrando a todo el país trabajando juntos, Ministerio de Educación, que lamentablemente no existe, sino que ha sido reducido al cargo de secretaría, los gobernadores, los ministros de todas las provincias, deberíamos estar trabajando todos juntos en este inicio del 2024 por fortalecer nuestro sistema educativo en toda la Argentina, por preocuparnos y poner en primer lugar la necesidad que tenemos de que los niños y niñas en nuestro país aprendan no solo a leer y escribir, este desafío que el gobierno de la provincia de Santa Fe viene planteándonos cuando nos pide la declaración de una emergencia educativa, cuando nos plantea que es una prioridad el plan de alfabetización, pero que no solo es un desafío de la provincia de Santa Fe, porque también lo compartimos con un montón de provincias de la Argentina. Lejos de estar pudiendo ver esto en todo el territorio nacional, lo que estamos encontrando en cada una de las provincias es una serie de medidas de nuestro gobierno y del presidente Javier Milei que afectan gravemente la situación de la educación en nuestro país. Para algunos estas medidas no son una sorpresa. Este gobierno nacional asumió, como lo decía recién, eliminando un Ministerio de Educación y reduciendo la jerarquía que tienen en la estructura y en el organigrama del gobierno nacional. Lo hizo promoviendo el arancelamiento de las universidades en la ley ómnibus y también lo hizo con el vaciamiento que estamos viendo en el CONICET, que significa e impacta con un recorte de las becas en un montón de investigadores que son fundamentales para pensar un proyecto científico y de desarrollo en la Argentina. Y la verdad es que vemos con mucha preocupación la mayoría de los legisladores y también los gobiernos de las provincias las medidas que conocimos hace unos días. La interrupción del FONIT, del Fondo de Incentivo Docente, que siempre viene bien recordar por qué lo tenemos, por qué existe en nuestro país este fondo, un fondo que fue el resultado y la consecuencia de una lucha docente ardua, dura, articulada con diferentes movimientos sociales, con un montón de actores de la sociedad civil allá por los 90, como consecuencia de una serie de medidas que se habían tomado en los gobiernos menemistas, donde, al igual que está pasando hoy, le daban más competencias, más obligaciones y más deberes a las provincias en distintas materias, entre ellas la educación, desde el gobierno nacional, pero no lo hacían brindándole los recursos necesarios a sus gobiernos provinciales para poder sostenerlo, y eso que afectó gravemente a los docentes y que tuvo un símbolo muy importante con esa carpa blanca con las que muchos de nosotros crecimos viéndola por la televisión durante esos 1000 días que estuvo instalado frente al Congreso. Los docentes pelearon por igualar los salarios en toda la Argentina, porque la situación que atravesaban pueda ser jerarquizada por igual en todo el territorio, y la consecuencia de esa lucha en esos 1000 días, en esa carpa blanca tan simbólica y tan importante para la historia de la educación de nuestro país, fue una ley que estableció el Fondo de Incentivo Docente en Argentina, lamentablemente solo por 5 años, y ojalá hubiésemos tenido después de eso gobiernos que hubiesen dado prioridad a esto y no lo hubiesen sostenido por decreto. Lamentablemente los gobiernos que siguieron durante muchos años en adelante han sostenido esto por decreto y hoy estamos viendo esas consecuencias también. Pero es un fondo docente que impacta directamente en el bolsillo de nuestros trabajadores y trabajadoras de la educación, afectando en algunos casos en un 3% del ajuste en el salario, en otros casos en un 10%, pero que al que también le siguen otras medidas de las que tuvimos conocimiento, como la eliminación de las partidas que en los sueldos docentes se recibían para ítems de conectividad, para material didáctico. También está seguido por la eliminación y el no pago de las partidas de la hora 25, que hacía que muchos niños y niñas en la provincia de Santa Fe, pero en el resto del país, puedan estar una hora más en las escuelas para poder asegurar las trayectorias educativas de calidad que necesitamos en nuestros niños. Pareciera que la concepción de este gobierno nacional es poner afuera, como dice siempre nuestro presidente, a aquellos que solamente pueden estar adentro si tenemos mecanismos para contenerlos de manera institucional, de manera social y en materia educativa. Y ponemos esto de ejemplo y lo mencionamos porque una de las partidas que se recorta es la de los comedores escolares. Sabemos que recientemente hemos visto todos un informe muy grave de la UCA
que nos plantea que 1 de cada 2 menores de 14 años están viviendo bajo la pobreza. Muchos de esos niños no tienen la posibilidad de comer si no es en las escuelas, como lo hemos planteado muchas veces en los últimos años, y el recorte de esta o la interrupción de estas partidas realmente afecta a los que más tienen. Y marco esto porque llegó el gobierno nacional planteando que esto era un programa nacional que se iba a implementar desde el gobierno para hacer un ajuste contra la casta. Pero lo que estamos viendo todos los días es que ese ajuste lo están pagando los docentes con su salario, lo están pagando los niños con la imposibilidad de comer en las escuelas, afecta directamente y tiene consecuencias claras y directas en la vida de miles y miles de argentinos en nuestro país, y creo que nuestra responsabilidad, quienes somos funcionarios públicos, quienes estamos como servidores públicos en esta provincia, no solo es defender los recursos que tienen que seguir llegando a Santa Fe para que tengamos una educación de calidad, para que tengamos un salario de calidad, para que tengamos niños en las escuelas y nuestras escuelas abiertas. También tenemos la responsabilidad de defender a nuestro gobierno provincial en el reclamo por esos fondos, que sabemos y nos consta porque hemos tenido la posibilidad desde la Comisión de Educación en estos días de recibir al ministro y a todos sus funcionarios en la comisión. Nos consta que están exigiendo esto al gobierno nacional, pero creemos que la legislatura no puede estar al margen de eso, que tenemos que expresar la preocupación, que tenemos que acompañar el reclamo para que estos fondos sigan existiendo y que tenemos que estar enfocados también en una agenda educativa para la provincia de Santa Fe, que por supuesto tiene que estar enmarcada en un plan de educación. Es lo que hemos estado reclamando en esta legislatura los últimos años, y que, como conocimos en esta reunión con el Ministerio, estamos viendo un gobierno provincial que sabe el diagnóstico de la situación que atraviesa, que sabe cuáles son sus prioridades, que nos pidió a 10 días de asumir una emergencia porque tiene completamente en claro que necesitamos priorizar los aprendizajes de nuestros niños en las escuelas, y para eso debemos tener las escuelas abiertas y las aulas funcionando, pero que además tiene las paritarias abiertas, está pensando cómo fortalecer las partidas presupuestarias para los comedores. En diciembre hubo un aumento del 55%, que sabemos por declaraciones de nuestro gobernador Puyaro que eso seguirá siendo en aumento en los próximos meses y en las próximas semanas, porque es una prioridad que todos los santafesinos puedan comer. Tenemos un plan de alfabetización dialogándose con la comunidad educativa, pero si en todo esto que estamos intentando hacer desde Santa Fe no tenemos un compromiso y un trabajo conjunto entre el Ministerio, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, como estamos intentando tener, y además un gobierno nacional que asuma su responsabilidad, porque escuchamos todo el tiempo decir al presidente que la educación, la salud y algunas otras cuantas cosas son obligación y responsabilidad solamente de las provincias. Y creo que tenemos que ser conscientes y ser muy firmes en entender que no es una responsabilidad solamente de las provincias hacer frente a las políticas educativas. Si realmente queremos una sociedad y un país y una Argentina libre, necesitamos un proyecto nacional que asegure que Argentina pueda tener un desarrollo económico, social y productivo. Y para eso necesitamos un plan de educación, un rumbo de la educación en Argentina, donde el gobierno nacional tiene que tomar decisiones y tiene que enmarcarlo a la educación en el marco del crecimiento nacional, pero además tenemos una obligación estatal. Para el que no está de acuerdo con que para tener una Argentina que crezca necesitamos una educación al servicio de ese proyecto nacional, bueno, no puede discutir que tiene una responsabilidad por Ley Nacional de Educación, que en su artículo 3 lo obliga al Estado Nacional a hacerse cargo de darle prioridad en toda la Argentina a la educación. Queremos pedirle al presidente Javier Milei, al Gobierno Nacional, a todos los gobernadores que trabajemos todos juntos en este sentido y a toda esta Cámara que nos expresemos apoyando el reclamo del Gobierno provincial para que estos fondos no se interrumpan y obviamente que realmente podamos entender a la educación como algo esencial, pero esencial de verdad a la hora de asignar planes, programas, políticas y recursos presupuestarios. No hablar de la educación como un servicio esencial solamente como la excusa para limitar el derecho a huelga de nuestros docentes. Por todo esto nos parece fundamental este proyecto. Les pedimos que lo acompañen a todos los legisladores y que todos defendamos los recursos que tienen que seguir llegando a Santa Fe. Gracias, presidente. Gracias, diputada Mahmoud.